Bienvenidas de nuevo a La Pausa. Estoy aquí con Sharon en un episodio más. Estamos muy contentas porque creo que esta temporada ha sido muy buena, genial. Sí. Hemos tenido invitados geniales y yo he aprendido mucho. Sí, yo he aprendido muchísimo de ti, de todos los que han hablado y creo que han sido temas que probablemente no se tocan mucho, pero que son importantes en el marco de qué significa ser mujer, ¿verdad? Y en ese marco de qué significa ser mujer, tenemos también el tema de las generaciones, ¿verdad? Porque todos pertenecemos, bueno, en realidad no es que sea algo como biológico el tema de las generaciones, es algo más cultural, pero es tan importante porque la cultura nos forma, justo lo hablamos en el episodio anterior, o sea, la cultura nos forma y creo que es clave que nosotros sepamos cómo ve nuestra cultura, nuestra fe en especial, pero sobre todo también cómo nos está afectando, porque no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Y son bien importantes esas dos cosas que tú mencionas, Basti, porque aunque uno diga, no, yo no soy, o yo no pertenezco, o yo no me comporto como, de repente por ahí pueden haber ciertas características que sí nos dicen, eres hija de tu generación o eres hijo de tu generación. Sí, porque definitivamente nos forma la comunidad, ¿verdad? Y estamos rodeados de gente de nuestra edad y también por la cultura, el contenido que consumimos y las generaciones nos ayudan también a identificar ciertas cosas de cómo podemos nosotros ser iglesia en medio de la cultura en la que estamos, ¿verdad? Las generaciones son grupos de personas que comparten un contexto histórico y social en un periodo de tiempo particular. Y creo que eso es importante, ¿verdad? El tiempo. Y a mí, digamos, eso puedo ver en Génesis, ¿verdad? En las generaciones que están en el libro de Génesis, es un periodo de tiempo determinado. Obviamente, por ejemplo, uno no se imaginaría vivir 650 años, 400 años. No, imagínate las arrugas. Pero al fin y al cabo era la vida, ¿no? Y de verdad tenemos que entender que Dios también nos ha dado la oportunidad de ser humanos, que nos dio la libertad de formar una cultura, y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué significa ser una mujer millennial y una mujer de la generación Z? Porque nosotras, bueno, yo estoy como que entre la Z y la millennial. Una línea te divide de... ¿Cuántos años son? 2. Sí, habíamos como dicho, 2 años de diferencia. Pero al inicio pensamos, bueno, solo hablemos de la mujer millennial, pero le dije yo a Sharon, no, o sea, ya tenemos a mujeres adultas de la generación Z. O sea, mujeres que ya están aportando a la sociedad y que también se ven, yo creo que son las que más afectadas se han visto en la pregunta de qué significa ser mujer, porque ya no la pueden definir, ¿verdad? Estamos hablando de que el género ahora es algo fluido, es algo líquido, y ellas tal vez han sido las más afectadas en este momento, y junto con la generación que viene después de ellas, porque es un ataque como sistemático a la identidad de estas generaciones, ¿no? Sí, y bueno, en la literatura y ciertos centros o instituciones incluso todavía no se ponen de acuerdo en indicar, ¿no? Esta generación va de este o esto, sino que ha sido distinta la interpretación de algunos de ellos. Pero hay un centro que se llama Pew Research Center. Ellos ya llevan una década o bastante tiempo en investigar esta cuestión de las generaciones. También Barna Group y también otros, ¿no? Y de aquí, bueno, con Basti decidimos en voto mayoritario. En Guatemala podríamos mencionar a Prodatos. Prodatos también. Es una entidad que estudia al guatemalteco. Y entonces, al menos el de Pew Research Center indica que la generación Z, o también conocida como post-millennial, se encuentra entre los del año 1997 al 2012. Según ellos, podrían ellos tener entre 12 a 24 años. Por eso creo que tú... Sí, yo tengo... pero digamos que hay otros que dicen que es hasta desde el 95.
Pero es algo muy técnico, ¿no? Y varía uno o dos. Uh-huh. Pero yo a veces tengo rasgos como de generación Z. Y a veces tengo ya los vamos a ver, ya los vamos a conocer. Y los millennials, al menos ellos indican que es del 81 al 96, que van a estar entre los 25 a 40 años. Más o menos por allí tenemos los años, al menos con este centro de investigaciones. También indican, bueno, los millennials, y una de las características súper importantes de ellos es que alcanzaron la mayoría de edad durante la explosión del internet. Pero la generación Z no. La generación Z incluso ya creció. A los 10 años se lanza, a los 10 años de ellos o de esa generación, se lanzó por primera vez el iPhone en el 2007. Recordemos que antes del iPhone, Apple ya tenía productos diferentes. Ya había ordenadores, computadoras. ¿Cuál fue tu primer celular? Mi primer celular. Sí. Fue un frijolito, así le decimos nosotros aquí en Guatemala. Era un Nokia, lo más básico que te imaginas. Yo un BlackBerry. Ya me ganaste. Sí, ese fue el primero que tuve. Pero también estaban los iPod. ¿Tú te recuerdas de eso? Sí, que era solo para yo siempre quise música. Uno, sí. Solo era para reproducir música y ahí, queridas amigas, uno descargaba su música. Ilegal. Porque obviamente lo ideal era, o sea, para Apple, LimeWire también. Sí. Pero estoy regresando. Lo ideal para Apple era que uno comprara la música en iTunes y te la descargabas y la ponías en tu iPod, ¿verdad? Eso era el proceso. El mapa del usuario. Yo hice solo Spotify en cualquier... Claro, en cualquier dispositivo, pero entonces ellos ya tenían tecnología, entonces a los 10 años se hace la mezcla de un teléfono y toda la demás tecnología que ellos tenían. Sí, entonces para los nacidos después del 96, que sería la generación Z, ellos crecen en un contexto social donde ya surge entonces la tecnología móvil, el internet, la globalización, el relativismo y curiosamente se indica en esas estadísticas que ellos no recuerdan sus vidas en internet. Yo sí. Yo todavía le recuerdo. Sí, yo sí recuerdo. Entonces, un poco. ¿Viste? Estás más para acá no que mucho, para allá. pero sí. Lo que pasa es que mi papá fue muy tecnológico. Un saludo a tu papi. Y esperemos que nos estés escuchando. Claro. Y entonces, siempre tuvimos tecnología en la casa. Ahora, internet. Wow, sí, hasta como los 12, 13 años, creo que tengo como que sí había internet en la casa, ¿no? Sí, yo... Antes se iba a un café internet. Ajá, sí, y todavía sonaba el... Sí. Ibas a... Bueno, ¿qué era un café internet? Era un local donde había computadoras. Pagabas por internet. Media hora. Ajá. Media hora, una hora, y ahí lo usabas. Sí, para hacer las tareas. Bueno, o para usar Messenger o Hi-Fi. Jugaba Barbie. Hi-Fi, yo usé Hi-Fi. Sí, o MySpace también. Pero no, mira, muchas veces cuando hablamos de estos temas, sobre todo, ¿no? De las características de la generación Z o la generación millennial, luego lo hacemos como con una onda de todo es negativo y esa generación que son o de cristal para los Zetas o los millennials que son antipáticos. Creo que a veces es bonito empezar por lo positivo y vamos a dejar un poquito lo negativo atrás, al último. Me parece. Y varios estudios y algunas personas indican que la generación Z lo que los caracteriza es un valor de igualdad. Y eso lo vamos a conectar mucho con el tema de la fe, pero eso me llamó la atención porque ellos creen fuertemente que todos los seres humanos son iguales en dignidad y que todos deben ser tratados como iguales. Esa es una de las características más prominentes en la generación Z. También son la generación que tiene mayores índices de escolaridad superior hasta la fecha. Pero no significa, y esto me parecía muy curioso, no significa que ellos lean, sino que como tienen mucha información y tienen ya el apoyo para poder ellos educarse, tienen esto, pero no significa que estén en contacto con la literatura, que eso lo vamos a hablar más adelante. Son muy emprendedores por ser autodidactas y creativos, su proceso de aprendizaje es acelerado, todo lo pueden aprender todo muy rápido, son muy solidarios, también son inconformistas y esto visto de un lado positivo, ¿no? Porque no se conforman con lo que tienen.
y alta capacidad para encontrar soluciones haciendo uso eficiente de los recursos disponibles. Esto es lo que, algunas características, porque no podemos hablar de todas, pero la que más a mí me llama la atención es este sentido de igualdad, a diferencia tal vez de los millennials. Sí, creo que, digamos, la generación Z tal vez tendrá un poco más de información en su vida sobre la dignidad de la persona, y lo hemos visto con muchas cosas como el movimiento Me Too y Greta, bueno, que ha sido también como... Sí, Greta Thunberg. Lo que pasa es de que, digamos que estamos hablando de dignidad humana. Sí, ¿verdad? Bueno. Y ahí la Greta diferencia. Thunberg, es que hoy justo vi un video de ella, entonces la tenía cabal aquí también. Pero creo que tienen un sentido tal vez más humanizado de las cosas, de todo, o sea, incluso de los animales y de la tierra, o sea, sí. Creo que hay un sentido de dignidad en ellos alrededor. Sin embargo, creo que también es la generación que tal vez ha llevado a un extremo y llevar la dignidad de la tierra sobre el ser humano, ¿verdad? Pero sí creo que tienen una excelente forma de verlo, y lo vemos en Estados Unidos. Hay una estadística interesante que la generación Z es más provida que los millennials. Que los millennials, sí. Y es interesante porque es cierto, las universidades han levantado muchos movimientos por la vida, e incluso hay una organización que se llama Progressives for Life, algo así. Entonces, en realidad, lo que ellos defienden es la dignidad humana desde la concepción, y ellos sí entienden que es un ser humano en el vientre, aunque tengan una visión progresista de la política y pero cosas, ya, ¿no? Al menos ahí ganamos bastante. No, es súper interesante, pero digamos, sí es un movimiento de jóvenes, ¿verdad? Bueno, también hay una organización que se llama New Wave Feminist, creo que se llama, y ellas son millennials. Son feministas que defienden la vida del no nacido. Y entonces ahí vemos también como que en medio de todo, ese sentido de dignidad es clave alto para el ser humano, ¿no? Es muy alto. Porque son organizaciones no cristianas. O sea, eso es interesante. Cabe mencionar eso, ¿no? De hecho, y ya que tú has mencionado a los millennials, sus características positivas no empiezan con la igualdad, o al menos en la revisión que se hizo, no es uno de sus factores más altos. Lo que sí tienen es que tienen mucha confianza en ellos mismos, no temen al cambio, se adaptan fácilmente a las distintas condiciones, ciudad o trabajo, y eso es sumamente importante porque hablan mucho acerca de los padres de estas personas, ¿no? Y que eso también los configuran de una forma muy distinta a los Z. Son personas eficaces en la capacidad de resolver diversos problemas a la vez. O sea, multitaskers. Así es. Prefieren no trabajar a tener un empleo que no les agrade. Sé si es positivo. Yo digo que puede verse positivo. Está bien. Digamos, prefieren no tener dinero para comer que no estar en gaso. Ahí a la realidad. Me identifico. De hecho, había otro centro de LOI, creo que se lo estoy pronunciando bien. Y de hecho ellos lanzaban el dato de que muchos millennials y también ya parte de la generación 7, los más adultos, tienen que mantener 3 o 4 trabajos para lograr la vida que ellos desean. ¿No? Entonces, bueno, esto tal vez... de hecho, el cuestionamiento es que nuestros papás, nuestros abuelos podían comprar una casa, tener propiedades. Y ellos no. Pero el millennial y la generación Z son tal vez la primera generación que no va a tener como... a sus 30 sus propiedades. ¿No? Y de hecho, hay muchos análisis que dicen que nunca van a poder tener una propiedad. Yo la verdad es que ahí sí no puedo profundizar mucho, pero es súper interesante. Sí, he escuchado eso, también lo he leído. Bueno, buscan comodidad en el sector laboral, la mentalidad más abierta y luchan por ser originales. Al encontrarse en un mundo lleno de competitividad, crisis y problemas, les obliga a prepararse mucho más. Por lo tanto, sobre todo millennials van a tener carreras, maestrías, diplomados, certificaciones, lo que sea, porque es la competitividad que tienen hoy por hoy.
Y bueno, eso no también sé si es positivo o negativo, pero se guían por menos trabajo, más vida, ¿no? En un sentido yo lo veo positivo, Sí, en sí, el hecho de sí. que si es más vida también priorizas la familia, Claro, las relaciones, las amistades. Sí, creo que todavía tienen ese sentido humano, tal vez Sí. no de igualdad, pero sí de Sí. la presencia humana, Pero ¿no? ahora en la realidad es que si estas personas tenemos más de 2 o 3 trabajos, es como que hay un poquito lo complicado y lo conflictivo de Claro. decir menos trabajo, más vida, Sí. pero bueno, ¿no? Es parte Creo que también mucho, de la realidad. ahí sí, obviamente es un análisis económico, pero es que quieren viajar, quieren tener todo lo nuevo, entonces obviamente están trabajando por lo que ellos quieren y pues a veces se deja a un lado un poco la Sí. conexión, ¿no? Y por lo que también vemos en redes, ¿no? Lo que claro. aspiramos. Sí. Y bueno, parte de esto también lo platicábamos tú y yo, ¿no? El reto es cómo ellos ven la fe. Y creo que sí es bien diferente en cuanto a los Z, a los millennials, porque sí marca una diferencia. Claro. Y de hecho, Varna Group, que es el otro... bueno, esta es una empresa de encuestas cristianas evangélicas y ellos hicieron en casi, bueno, ellos indican que casi el 70% de esta encuesta se identifica con una denominación cristiana en América Latina. Es decir, que es muy fuerte el sentido de espiritualidad. La población. En la población. Y ellos indican que al menos la generación Z, la mayoría de ellos reportan que todavía creen en la existencia de Dios, pero menos de la mitad asisten a la iglesia y menos del 10% ven a algún líder eclesial como un modelo a seguir. De hecho, ellos hablaban y expresaban esto, es que no vemos a gente auténtica en las iglesias, lo que vemos es hipocresía. ¿Y cómo vamos a ir a una iglesia donde yo veo a mi líder, hablando de la generación Z, diciendo, hablando, compartiendo la Biblia cuando veo que su vida no refleja lo que habla? Entonces ellos perciben esta fe a través de este lente. Bueno, igual tiene mucho que ver también con lo que escuchan en redes sociales, porque muchos nunca han puesto un pie en una iglesia y no han tenido una experiencia con una comunidad cristiana, ¿no? Sí. Y creo que eso tiene mucho que ver también, porque en realidad a veces hasta del engaño de lo que escuchan en redes, porque la experiencia de una persona no quiere decir que sea la experiencia de todos, ¿no? Y sí, aunque este informe... Sí, yo solo estaba tratando como de agregar a eso, que creo que mucho tiene que ver con los mensajes que ellos reciben en las redes sociales. Y por eso nunca ponen un pie en una iglesia, ¿no? Porque es como, yo no quiero ir a un lugar donde escucho que mis amigos no han tenido una buena experiencia, ¿no? Pero sí entiendo que es de los que han asistido a una iglesia. De los que han asistido. Son escépticos de los argumentos que pretenden cambiar la opinión de alguien. No creen que sea importante tener todas las respuestas a las preguntas sobre la fe. Interesante. Las conversaciones espirituales con los no cristianos fortalecen su fe. Apologética, pareciera que no es... Pero ya en el campo. Sí. Quieren ser alguien que escucha sin juzgar. Parecen ser compañeros de conversación hiperconsiderados, se me está trabando la lengua, impulsados a escuchar y aprender de los demás y prefieren probar su fe con sus acciones, no en sus palabras, y por eso también eso lo relacionan mucho con el tema de la hipocresía. Están más dispuestos a hablar de Jesús con los desconocidos que con los conocidos. Quieren saber más de Jesús, quieren aprender de él por medio de los métodos convencionales como la escritura, sus padres, pastores, líderes, la iglesia y amigos. Esto también hablaban ellos acerca de que la búsqueda y eso me pareció súper interesante, ¿no? La búsqueda de su espiritualidad no la ligan a las instituciones, sino que lo van a ver como las características son que ellos ven este mundo y se asocian más con el tema de la solidaridad, entonces ellos buscan que su espiritualidad se vea en la práctica, en acciones sociales. Y entonces ellos van a concebir esa espiritualidad fuera de la iglesia. Claro. Creo que en este caso tiene mucho que ver con el tipo, o sea, la cantidad de tipos de iglesias que tenemos ahora, ¿no? O sea, ahora hay para todos los gustos y los colores, pero ¿será que realmente estamos siendo iglesia? Y yo ya lo había hecho en un episodio, pero me topé con un video de un mexicano que dice que las maras
se han ganado a los jóvenes. Porque son familia, se vuelven su familia. O sea, él ponía el ejemplo de un niño que ve a su mamá con diabetes y no pueden pagar el medicamento. Y entonces, ¿quién lo ayuda a pagar ese medicamento? Los narcotraficantes, los carteles, o sea, y es interesantísimo porque es cierto, o sea, por eso la pregunta es, ¿estamos siendo iglesia para ellos, no? Pareciera que no, o a lo mejor en eso estamos trabajando como iglesia, porque es difícil. Sí, yo venía pensando en esto y dices, bueno, es generaciones que requieren tiempo, que requieren relaciones profundas, que requieren una forma de discipulado como Jesús lo hizo con sus discípulos. Y digamos, las personas que son sus líderes, que serían los millennials o los que están un poquito más arriba, son personas que tienen cuantos trabajos, familia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que vamos hacia allá, pero también este estudio arrojó una gran apertura de ellos a la fe cristiana en la mayoría de los países que ellos entrevistaron. Y la preocupación es que al ser una generación abierta, que es como le llamaron a este estudio, cualquier espiritualidad como New Age les puede atraer si la iglesia no toma este lugar. Claro. Sí, y por eso interesante lo que decían, ellos quieren aprender desde la escritura. Nosotros tenemos, Occidente tiene un gran problema con la influencia de las religiones orientales, el budismo, el hinduismo, y muchas de esas cosas las han tomado como para hacer mercado aquí, ¿verdad? O sea, en realidad sí es un mercado de productos. El tema del yoga, por ejemplo. Sí. Vamos a hacer otro episodio de eso, pero... de las piedras. Sí, los cristales, manifestar. La meditación en uno mismo, el banquear tu mente, el mindfulness. Sé que es un poco controversial, porque uno dice, no, pero hay técnicas cristianas, pero en realidad tienen su raíz en estas religiones orientales. Y eso es lo que claramente los atrae a ellos, el misticismo, la espiritualidad, lo sobrenatural, ¿verdad? O sea, son cosas lo bueno es que están en esa búsqueda. Claro. O sea, es decir, y ahí es donde al llamarse el Espíritu Santo puede hacer la obra, ¿no? Sí, al llamarse generación abierta es que tal vez en comparación con lo que este informe indicaba, los millennials tal vez somos un poquito más, cerrados, más, y posiblemente las características o la forma en cómo un millennial está buscando su fe no es de la misma forma en que la generación Z. De hecho, aquí hay otro informe y el informe se llama Haciendo Espacio para los Millennials. Y esto rápidamente te lo voy a comentar. Claro. Ellos expresaban, son algunos puntos, ¿no? La generación millennial requiere relaciones que dan forma a la vida, es decir, una amistad constante y a largo plazo con al menos un adulto mayor cristiano que invierte tiempo y recursos en sus vidas. Mentoreo. A la forma de Jesús, sí. Así es. Una experiencia de primera mano de Jesús, es decir, la confianza a través de temporadas de duda y dolor que proviene de haber experimentado personalmente la revelación de Dios en Cristo. Requieren también eso para entender su fe. Una tutoría inversa, ser valorados por el conocimiento, las habilidades y la energía que pueden ofrecer a los miembros mayores de la comunidad de fe, y por último un discipulado vocacional, porque recordemos, parte de esas características es que esta generación millennial va a buscar la profesión a toda costa porque busca esa vida, ¿no? Económicamente estable y lo laboral obviamente está a la orden del día, y entonces por tus títulos te conocerán, ¿no? Entonces ellos buscan que este discipulado vocacional sea una formación espiritual de toda la vida que incluye la comprensión de su trabajo como un llamado dado por Dios. Y ahí es bien curioso eso, porque cuando hablamos del discipulado, ¿no? Normalmente lo referimos a, yo vengo, te discipulo y platicamos en una tarde y ponemos un tema a discutir, o la forma en como cada iglesia lo va a llevar, ¿no? Pero aquí lo ligan a la vocación, ¿no? O a la profesión en cuanto a su trabajo. Sí, yo creo que, yo por eso te digo que a veces me siento como en medio, ¿no? De las dos generaciones, y cabal me hace mucho sentido este tema de la vocación, ¿verdad?
porque creo que también el millennial cristiano, que realmente ha tenido una transformación de fe, ha sabido o entiende que llevar su fe a todas las esferas de su vida es importante, porque de ahí es donde viene la hipocresía, ¿no? Porque tal vez la generación anterior tenía un pensamiento de la fe solo es para el domingo. El millennial, harto de ver eso, porque en su casa no tenía un fruto de una fe cristiana, dice, no, o sea, el que ha sido transformado por la fe cristiana, dice, no, yo tengo que llevarlo a todo, ¿no? Tengo que ser congruente en todas las áreas de mi vida. En todas las esferas de la vida. Ahora, no podemos dejar a un lado que aunque empezamos con lo positivo y estamos entendiendo cómo ellos ven la fe, hay aspectos preocupantes de ambas generaciones. No lo vamos a llamar como negativos, sino más bien algo que nos debería encender la luz, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando, sea que tú seas millennial o Z, pero estas características sí están haciendo que ciertos grupos como ellos padezcan una cuestión en su salud mental muy fuerte, ¿no? Y es una preocupación que muchos del área de la salud mental están levantándose diciendo, a ver, no, un momento. De hecho, la otra vez escuchaba a una psiquiatra que ella había escrito a TikTok para que pudieran entre video y video hacer una pausa de 5 segundos. Porque lo que TikTok y otras redes sociales están haciendo en el cerebro de la persona es un daño que a la larga eso se va a hacer, se va a ver, ¿no? Claro. Entonces ella decía, yo escribí, pero tengo un amigo que trabaja en esa empresa y dijo, ¿qué te pasa? O sea, si nosotros hacemos eso, perdemos millones. Y no lo vamos a hacer porque no nos conviene. Nos conviene que las personas de cualquier generación estén enganchadas. Así es, totalmente. Entonces, a eso vamos cuando hablamos de estos aspectos, ¿no? Preocupantes. En cuanto a la generación Z, incluso también conocida como la generación cristal por su fragilidad, indica que son una generación, aunque sí son solidaristas, es más individualista y egocéntrica. Porque creo que la parte de ser social es más por altruismo. Los lleva de nuevo a ellos mismos. A ellos mismos, ¿no? Porque es como, ay, me siento bien porque estoy ayudando a alguien más. No es solo por el hecho de servir y amar a alguien, sino por eso el valor importante de enseñar acerca de si servimos al prójimo es por qué y para qué. Y desinteresado, ¿verdad? Son menos orientados a lo social, prefieren la interacción por medio de la tecnología. Su interés por el contenido audiovisual ha hecho que estén menos interesados en la lectura, y es ahí donde también vemos una pérdida de mucha gente que ya no lee, pero sí lee lo que no debe de leer, que es Facebook, que es Instagram o otras plataformas que no condeno, no estoy diciendo que sean malas, ¿no? Pero no son fuentes para poder uno nutrirse de una literatura que realmente sea profunda. Son propensos a problemas emocionales y especialmente a trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión. Por lo tanto, también tienen poca tolerancia a la crítica, a la frustración, al rechazo. Tienden a necesitar mucha reafirmación y reconocimiento de otros. La dependencia a la tecnología también infiere en su desarrollo social, emocional e intelectual, y ha provocado que entonces a esta generación se le dificulte ser autónomos, independientes y a confiar en sí mismo, lo cual todo esto, querida Basti, aumenta sus niveles de ansiedad. Y me consta, no por mí, sino por, ciertas personas que el Señor me ha permitido acompañar, y son personas que sí, o sea, las veo, las siento, y yo digo, wow, o sea, no me puedo comparar con ella, ¿verdad? Pero en su mundo ella está sufriendo ansiedad y repercute en su físico. Caída de cabello, ¿no? Y un montón de cosas que eso tal vez en otros momentos podríamos hablarlo. Pero esos factores de riesgo en la generación Z, es decir, la alta dependencia de la tecnología, llega mucho a tomar un lugar de adicción. Y muchos de ellos tal vez no lo verán, no lo entenderán, no lo están entendiendo cómo repercute en su cuerpo y en su salud mental, en su cerebro,
Pero este informe también indicaba que muchos de ellos admiten sentir ansiedad cuando están separados de sus teléfonos móviles durante algún tiempo. De hecho, yo no sé si tuviste un videito de una niña que iban en el avión, la mamá le quitó el celular y ella empezó a hacer un gran escándalo y el avión no pudo partir hasta que ella se controló. No. Porque ves que cuando inicia el vuelo, el capitán dice todos en modo avión. Es parte de esa realidad. A pesar de que también las redes sociales funcionan para conectarse con otros, estas no sustituyen el contacto humano y por lo tanto aumentan la soledad y la depresión en ellos. Y así vamos a ver otros efectos muy negativos, que es muy importante investigarlos, como también en la generación millennial, porque son personas consideradas como inmaduras porque aspiran a grandes expectativas. No son capaces de soportar un trabajo que les implique un mínimo esfuerzo rutinario. Buenos consumidores dejándose llevar por la publicidad que encuentran en los medios, desconocen el valor del ahorro, impacientes y acostumbrados a obtenerlo de todo de manera inmediata. Yo creo que algo que le agregaría a la generación es el escepticismo en general, o sea, de todo, ¿no? A nuestra generación millennial, o sea, el escepticismo ha llevado a una negatividad generalizada en nuestra generación. Justo lo hablamos en un programa de radio hace unas semanas, del pesimismo, que nosotros, o sea, que ya no hay esperanza en el futuro porque lo único que nos importa es el presente, porque la satisfacción presente es más importante que el futuro. Por eso lo del ahorro, ¿verdad? O sea, ya el millennial tal vez no le ve el valor a ahorrar porque no ve el futuro, no está viviendo el futuro. Y con estas características de las generaciones, solo que queremos decirles que como mujeres nosotras tenemos que estar muy, muy atentas, porque aunque son características con las que nosotros vivimos en nuestra cultura, no es nuestra identidad. Y es que el problema es que estas cosas se han vuelto nuestra identidad, incluso las positivas. Y en realidad no lo es, porque la Biblia nos ha también dado no quiero decir, porque yo sé que la Biblia no es un libro de consejos, ¿verdad? Sin embargo, el Evangelio es para transformar nuestro corazón. Y muchas de estas cosas son pecados que la cultura ha internalizado y no hemos sido obedientes en realmente llevar el pecado a la cruz, ¿no? Y entonces ya el pecado se vuelve parte de nuestra identidad, y es que, no, yo porque soy millennial, y empezamos a excusarnos bajo estas cosas, e incluso las positivas, te podría decir yo, trabajo mucho, y nos empieza a llenar de orgullo. El pecho, ¿no? Así. Y la palabra nos pide ser humildes, porque el que se perfecciona en nosotros es Dios, no la cultura, ¿verdad? Entonces, queremos también hacerles ese llamado, porque incluso el feminismo también nos ha endiosado como mujer, o sea, al hecho de ser mujer. Y lo hemos visto en cómo ahora en la cultura también se cree que la mujer es buena porque es mujer y el hombre es malo porque es hombre. Y creo que tenemos que siempre llevar nuestros ojos a la cruz y decir, Padre, tú moriste por mis pecados, ¿verdad? O sea, no soy perfecto. Y ese es el llamado también para nosotras, que veamos la generación como una oportunidad de conocer a los que están a nuestro alrededor, pero que no lo tomemos como nuestra identidad total. Así que, bueno, qué buena conversación y de conocer el mundo en el que estamos, la cultura en que vivimos y la generación en la que nos encontramos. Sí, es un reto. Y para ti que nos estás escuchando, seas generación Z o millennial, si hay algún detalle o alguna característica, sobre todo de las negativas, que te hizo sentido y estás luchando con mantener una salud mental saludable, acércate a alguien. Así es. No te quedes ahí sentada o sentado, acércate a alguien, porque padecer ansiedad, padecer depresión no se debe ver a la ligera. Padecer una adicción también a tu celular o a ciertas redes o a cierto contenido, no lo tomes a la ligera, porque puede ser que eso que te está causando, ¿no?, este malestar o esta inestabilidad esté ocupando el lugar de la cruz en tu vida. Así que bueno, somos Sharon y Basti y nos vemos en una siguiente.